a ustedes. No se asusten por este fajo, porque es un trabajo que terminé ayer, que se va a publicar en la revista clásica del Instituto Histórico y Geográfico, del cual voy a sacar algún apunte para ilustrar a ustedes, no sé si entretener, sobre, en los minutos que tengo, sobre el tema asignado. Lo primero que digo es que nuestra independencia no fue un acto, fue un proceso. Por lo tanto, es inútil discutir si la primera ley o la batalla de Sarandí o las instrucciones del año 13 se privilegian y tienen el honor de ser la primera manifestación de independencia. Es un proceso que arranca quizás en 1810, donde se manifestó una primero tímida y después más acentuada manifestación de autonomía de la región. En ese primer sentimiento autonomista que haya culminado, según mi opinión, en el siglo XX, cuando se avanzaron acuerdos definitivos sobre límites del río Uruguay y del río de la Plata, y después, más adelante, la franja marítima. Y me parece que también hubo un retroceso en los tiempos modernos, cuando la ciencia y la tecnología, los cambios políticos y de las fuerzas económicas vienen produciendo una pronunciada globalización, de tal modo que casi ha perdido la noción original, la palabra independencia, para ser más que nada una interdependencia de destino que no puede avisorarse con precisión. Hay que destacar seguramente en ese proceso el éxodo del pueblo oriental, manifestación primaria de neutralización, diría yo, de clases sociales en la ida del año 11, y en el regreso las manifestaciones expresas contra Buenos Aires y contra Zarratea, de núcleos de integrantes del éxodo. También hay que referirse en ese proceso como hito significativo lo que dijo la historiadora Ana Ribeiro sobre las instrucciones del año 13. Dijo así: papeles que queman, porque estaban precedidos por un par de resoluciones mediante los cuales se discutió y se aprobó que no se reconocía por subordinación a la Asamblea, sino por pacto. Es quizás una de las más atrevidas manifestaciones de independencia de una región que apenas recién se llamaba provincia. Las instrucciones del año 13, todo el mundo las conoce y saben en qué medida ofendían la subordinación que deseaba y anhelaba Buenos Aires. Después vinieron periodos de involución, pero dentro de ese periodo de sometimiento a las fuerzas portuguesas, yo destaco algo que aparece en los libros, pero nadie le da jerarquización: las bases que propuso Larrañaga para que este territorio, al que llamaba Estado,
quería que fuera considerado Estado, aceptara la incorporación al Paraguay. Léanlas y verán que ahí hay un resabio porfiado de autonomía, que empieza con los límites, sigue con la industria, sigue con las costumbres. Es decir, quería preservar la Rañaga, la cultura autóctona, y que fuera respetada. No la leo. Léala en los libros correspondientes. También aconsejo echar un vistazo a un informe de 1825 de Hall, H-A-L, un observador que hace un informe oficial al cónsul británico y dice una cosa muy clara, que la gente de clase baja no quería saber nada con Buenos Aires y quería independencia. Y dice por qué. Y en ese por qué están todas las razones que los historiadores han destacado. Lo vendieron a Portugal, etcétera, 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 etcétera. No las repito. Y por supuesto, después viene la acción de Lord Ponsonby, digamos de pasada, que como muchos consideran una fantasía, la referencia a la Piedra Alta. No es posible que fuera una proclamación en invierno y habiendo comenzado la sesión a las 19 horas, que es de noche, que fueran con candiles alimentados con grasa de potro, a hacer una proclamación varias cuerdas después. Es una leyenda, pero para mí una hermosa leyenda que debe preservarse, no como verdad histórica, sino como argumento estéticamente pintoresco que nutre también nuestra veneración. Ustedes saben que La Valleja, lo saben bien, era un guerrero formidable. Yo no sé si era un táctico o un estratega. En la batalla de Sarandí, cuando él reservó puso la reserva en un pie de primera línea para luchar, y no solo eso, que era inusitado, sino que también comandó la reserva y calculó estrictamente el tiempo que había entre una descarga de fusilería y el avance desenfrenado con la carabina en la espalda y el sable en mano, de manera de disminuir y se ve eso al final en el resultado, el número de heridos y de muertos, que fue casi insignificante. Eso muestra una sagacidad que habrá que reconocerle. Pero más que nada el afán institucionalizador. Donde quiera que pasaba, dejaba una institución funcionando, y la sistematización de las elecciones y el mensaje que le mandó al gobierno provisorio indica que tenía, a pesar de su educación puramente escolar, tenía una noción clara de lo que hoy podríamos llamar un esbozo de estadista, que pelea e institucionaliza casi de inmediato. Yo tengo una idea de que el gobierno provisorio durante 2 meses actuó no como una provincia, sino como un Estado. No lo voy a desarrollar acá por exigencia de tiempo, pero me baso en que la segunda ley
no es propiamente una ley, sino la expresión de un deseo. No era competente bajo ningún concepto el gobierno provisorio para decidir por su propia cuenta la incorporación a las Provincias Unidas. Por lo tanto, durante 2 meses actuó solo y vean lo que consiguió. Todo lo que realizó durante esos 2 meses, que van desde la enunciación de las 3 leyes hasta que las Provincias Unidas aceptan, eso sí, era una norma eficaz. La segunda no es eficaz. En ese periodo actuó como si fuera un Estado, quizás sin saberlo. Fíjese, se declaró libre e independiente de Portugal, de Brasil y de cualquiera del universo. Y anuló los actos de adhesión a las 2 primeras potencias el 25 de agosto. Fijó, es verdad que por ahora, el pabellón que debía señalar su ejército y flamear en los pueblos de su criterio, lo cual era consecuencia necesaria al rango de independencia y libertad que ha recobrado. Son todas decisiones para mí, y lo largo como para que sea desmenuzado por los que saben más que yo, son puramente estatales. Creó instituciones de gobierno ejecutivo, parlamentario y de justicia. Las organizó y las puso en marcha. Movilizó, organizó y distribuyó su ejército, obteniendo 2 éxitos decisivos en los encuentros del Rincón de la Gallina, 24 de septiembre, y Sarandí, 12 de octubre. Elaboró instrucciones para las elecciones de representantes. Legisló sobre amnistía, 1 de septiembre, libertad de vientres y prohibición de tráfico de esclavos. Finalmente organizó, según la memoria presentada por la pareja, en Canelones una receptoría para el Contralor de Artículos. Dejó fuera el encuentro del Monzón y quisiera hacer en estos minutos finales un fenómeno que tiene que ver con las dificultades de institucionalización. Me llamó la atención una carta que escribió Lord Ponsonby a sus superiores diciendo que Vuestra Excelencia, déjalo ahí, no, yo no preciso. Vuestra Excelencia tendrá la bondad y también la generosidad de considerar que 6 meses se pasan generalmente antes de que yo reciba de Vuestra Excelencia instrucciones sobre cualquier punto. Un delegado tenía que mandar una carta en consulta por un asunto urgente de esa mediación que estaba realizando, en la que durante 3 oportunidades el emperador de Brasil rechazó la propuesta de paz porque tenía que pagar el precio de la independencia uruguaya. Las consultas relativas a la estrategia demoraban 6 meses. Así que, para bien o para mal, el hombre que hizo y deshizo fue Lord Ponsonby. Pero yo quería hacer una referencia rapidita, espero que pueda hacerla, algo que mi antecesor señaló sobre las excusas de
que presentaron los designados, que para mí son en muchos casos flaquezas del patriotismo. Flaquezas del patriotismo. Fíjense, los diputados por Canelones Manuel Calleros y José Vázquez Ledesma solicitaron ser exonerados, este último por estar vendiendo caballos al ejército en operaciones. La Junta de Representantes no encontró razones. Acá están algunas de las cartas que yo encontré y que fueron publicadas en 1999 por primera vez en un libro que se llama Giro, Obra Pedagógica. Y ahí están, esos son parte de los documentos que yo encontré dentro de las carpetas del Palacio Legislativo, que estaban ahí en un estante como si no tuvieran importancia. La Junta de Representantes no encontró razones suficientes y mandó que se presenten a la mayor brevedad. 2. Manuel Durán, electo diputado desde Chamizo, pidió su desafectación por estar enfermo, lo que le impedía montar a caballo. La enfermedad que tenía era que le dolía la vista. No se hizo lugar el pedido por ser una imposibilidad momentánea. El presbítero Lorenzo Fernández rehusó representar a San José por su tarea como cura y, textual, carecer de conocimientos y luces, el sacerdote. La sala resolvió: no hay lugar, comuníquese al interesado para que se presente a ocupar el puesto a que ha sido asignado. Sigue, todos son papeles encontrados de casualidad cuando buscaba otra cosa. Desde Colorado, Sánchez de Molina se excusó por su estado de indigencia y por tener su padre enfermo, manifestando que se incorporaría siempre que le fijasen un sueldo. Se dispuso su exclusión por inepto. Esto textual. Esta última resolución revela el estado de ánimo predominante en la sala. Hay una enérgica reacción del diputado Muñoz. Está por ahí. Sí, está por ahí. Después, esto va a ser material que yo voy a imprimir, por supuesto. Hizo presente, enojado, el diputado Muñoz, que siendo muy sensible a la apatía y menosprecios con que algunos ciudadanos miraban la elección para diputados, desatendiendo incivilmente la convocación del gobierno y permaneciendo en sus casas sin dar el menor aviso o disculpa, pidió a la sala, se hizo saber su extrañeza por conducta tan indecorosa y que reiterase la comunicación para que depositaran su confianza en quien fuese más digno de ella. Se puso un plazo, etc. Pero esos temores personales eran temores, esa flaqueza. Avanzaron hasta la institución. Lamentablemente, el Cabildo de Canelones, y esto lo ha también reproducido el colega doctor en un artículo del diario, El Heraldo, el Cabildo de Canelones, bajo la firma de Joaquín Suárez, Pedro de Jereda, Narciso Figueroa, Manuel Orcajo, José Álvarez del Pino, Juan Bellón y Antonio García, todos son responsables, pero hay uno solo que es más conocido que otros, hicieron saber que temían las represalias si firmaban la convocatoria de un diputado y aconsejaron, entre comillas, adoptar una postura de neutralidad vergonzosa.
Esto fue el Cabildo de Canelones. Y el Cabildo de Florida dio la respuesta que correspondía, diciendo: arranque vuestra señoría. Esto del gobierno provisorio de Florida. Arranque vuestra señoría, le dice al Cabildo de Canelones, del registro municipal las negras páginas que la comprenden, por no dejar en oprobio suyo tal escándalo a la posteridad. Acto seguido, dispuso que con la prontitud posible y la mayor legalidad se lleve a cabo a efecto el nombramiento de representantes. Reitera la orden. Amedrentado o eleccionado el Cabildo de Canelones, después de haber ido a la iglesia y razonado, se allanó a lo que pedía el gobierno provisorio de Florida. Para terminar, esto que es vergonzoso y me reafirma en el hecho de que cada personalidad histórica venerable tiene su claroscuro. Voy a decir que fue reivindicado, y esto es un homenaje a la mujer, que siempre ha quedado excluida de las instituciones en la época colonial y de guerrear. En Sarandí peleó una mujer que perteneció al gobierno, a la división Canelones. No se sabe el nombre, pero la descripción de ella me recuerda las gloriosas páginas de Homero en la Ilíada, cuando pintaba el esplendor de los guerreros en batalla. Fíjense lo que dice, cómo se escribía. Yo recuerdo la imagen de las trenzas al aire en pleno galope. Fíjense lo que dice. Cabe señalar la intervención de una mujer en el campo de batalla. Una tercerola, fusil corto, una tercerola y sable. Boleadoras atadas a la cintura, trenzas colgando, sombrero alto de paño, chaqueta y pantalón, y llevaba espuelas de plata. Y agrega un historiador serio como Barrio Quito, se dice que formó parte de la división de Canelones y era la compañera del sargento Benito Silva, que después sirvió a las órdenes de Rivera. Ni siquiera el nombre de esta mujer, a la que me permito homenajear respetuosamente. Muchas gracias.